tan fuerte que en sus alas nos envolverás y nos bautizarás. El mudo cantará, el ciego verá, cadenas se romperán, su espíritu aquí está. Espíritu, Espíritu, trae tu presencia, haz como quieras en este lugar. El mudo cantará, el ciego hoy verá, cadenas se romperán, tu espíritu aquí está. Espíritu, Espíritu, trae tu presencia, haz como quieras en este lugar. Vamos, levanta tu voz y declara: Espíritu, Espíritu, trae tu presencia, haz como quieras en este lugar. Vamos, levanta tus manos y deja que el Espíritu Santo haga lo que quiere hacer en tu vida. Vamos, déjalo entrar, dale libertad, dale libertad. Como en el Pentecostés, ven y hazlo otra vez. Derrámate tu gloria, derrámate tu gloria. Como en el Pentecostés, ven y hazlo otra vez. Derrámate tu gloria, derrámate tu gloria. Como en el Pentecostés, ven y hazlo otra vez. Derrámate tu gloria. Espíritu, como en el Pentecostés, ven y hazlo otra vez. Derrámate tu gloria, derrámate tu gloria. Espíritu, trae tu presencia, haz como quieras en este lugar. Conocido como la tercera persona de la Trinidad, su poder llenaba con vida cada palabra. Con su esencia iba marcando la tierra y con ella creó dependencia a Él en mí. Traduce mi silencio en adoración al Padre. La ausencia de mi presencia revela su persona. Fue el encargado de producir el milagro en el siervo del centurión, cuando solo
Jesús envió la palabra, multiplicó aquellos panes y peces. Cuando Jesús dio gracias, despertó a Lázaro después de 4 días de muerto. Cuando solo Jesús dio gracias, Él estuvo ahí. Sí, Él estuvo ahí para crear el universo, para inspirar al detalle cada letra de la Biblia. Él estuvo ahí para darle aliento al Salvador de mi vida. Él estuvo allí para llenar aquel aposento y sembrar la semilla del Evangelio. Él es la fuerza de mi debilidad. Él es la paz en mi tormenta. Él es aquel persona que puede levantarme cuando estoy caído. Él es la columna en mi desierto. Él es el fuego en mi invierno. Él es, sí, Él es. Como fuego, como aliento, lo he conocido como paloma. Y aún allí se ha gozado mi alma, porque no me ha dejado solo. Ha demostrado que su compromiso conmigo es el hacer que cada día de mi vida pueda verlo como mi consolador. Si Él estuvo allí con Jesús, si Él caminó cada paso con los discípulos, ¿qué no hará hoy en ti? ¿Qué no hará hoy en este lugar? ¿Qué no es capaz de hacer en cada vida? Cuando conocieron que en la debilidad tuya Él fue tu fuerza, en la caída tuya Él fue la mano. Hoy Él se está revelando, porque va a mostrar en nuestra vida el más grande y majestuoso avivamiento. Trae tu presencia, haz como quieras en este lugar. ¿Cuántos pueden levantar su voz y declarar con nosotros? Trae tu presencia, haz como quieras en este lugar. ¿Cómo le va, gente linda? Buenas noches. Qué especial momento que nos convoca ahora en este altar familiar donde podemos compartir la palabra de Dios, y hoy con invitados especiales que van a ser parte de este panel, este exquisito panel que vamos a compartir una palabra que considero que en este tiempo es de vital importancia, ¿no? Más en este tiempo de pandemia, este tiempo de aislamiento, donde seguramente en este caso muchas personas, su relación con Dios se ha fortalecido, y en otros casos ha entrado en una decadencia. Entonces un poco tiene que ver con el entendimiento que tenemos de algunos puntos bíblicos que son, considero, inflexibles y no se pueden transar. Así que antes de seguir,
y de compartir lo que vamos a hablar, vamos a saludar a las personas que nos están acompañando. Primero de aquel lado, Darío Ponce, mi yerno. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo están todos? Bueno, espero que estén todos bien en su casa. Ya está empezando a descender así la temperatura un poco. O sea, esta semana estuvo muy fresca, así que bueno, seguimos en esa onda, pero bien fogosos en Cristo, ¿no es cierto? Como tiene que ser. Así tiene que ser. Bueno, María Suárez, desde Fuerte Apache. El pasado era eso. Ahora barrio la exportación. Ahora barrio La Estación, pastor. Bueno, estamos ahí, ¿viste? No cambié mucho. Así que bueno, pueden saludar a la gente hermosa, a la iglesia que está ahí viéndonos. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a todos. Estamos felices acá de invitada. Gracias, pastor. Y bueno, vamos a compartir un tema muy lindo y donde yo también tuve que aprender mucho porque venía de un lugar donde no se creía en esto. Así que ahora desarrollándolo lo voy a contar. Así es. Bueno, Estela Argüello, una líder tremenda, una mujer de Dios también, parte del equipo de mi esposa, la pastora Rosa. Y bueno, así saludas a la gente hermosa. Bueno, ¿cómo está Vida Abundante? Con un grito siempre de júbilo, siempre dando gloria a Dios. Bueno, nos extrañamos. La verdad que cada vez que escuchamos nuestras adoradoras y sentimos eso adentro, que pronto pase todo esto para que podamos estar juntos de nuevo y los bendecimos. Amén. Así es. Bueno, el tema que vamos a abordar ahora es el Espíritu Santo, conociendo más al Espíritu Santo, y lo vamos a hablar desde el punto de vista bíblico. Y voy a pedir a la gente que está justamente allí, a nuestra fiel colaboradora Rosana Masman. Ella es Roxana Masman, la chica, ¿cómo es? ¿Cómo es? Vero Cumbierón, algo así, así, no sé por qué me suena así, algo así. Bueno, Rosana Cumbierón, le pongamos. Rosana Cumbierón. Rosana Cumbierón. Rosana Porcelana. Bueno, ese es otro tema. Así que ella nos va a ayudar también. Hay una promesa de parte de Dios para todos aquellos que por ahí no conocen el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no es una fuerza activa, no es un ente activo, es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y me impacta el saber que Jesús, antes de ser tomado en el cielo, después de haber resucitado, Él da una promesa que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos dota de ese poder sobrenatural que va a manifestar el reino. Y a veces no tener este entendimiento, puedes conocer la Biblia, conocer a Jesús, pero la fuerza sobrenatural de Dios se va a manifestar a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos nombres en la Biblia, y todos se refieren a la tercera persona de la Trinidad. Dice capítulo 8, creo que es, versículo 26 del libro de Romanos, que el Espíritu nos va a ayudar a clamar o a pedir como conviene con gemidos indecibles. Nosotros vamos a adorar a Dios. Sí, lo puedes poner ahí, a ver, dice: y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando entendemos que el Espíritu Santo es parte activa y primordial en la relación que nosotros tenemos con Dios, y que en este caso Jesús es nuestro Salvador, Dios es el Creador, Jesús es nuestro Salvador y mediador ante el Padre a través de su sacrificio. Pero cuando Jesús asciende, deja al Espíritu Santo para que te relaciones como el Consolador, como el Ayudador, como el Paracleto. La palabra Paracleto, del griego parakletoi, que significa ayudador o puntal.
vendría a ser como una planta el tutor, ¿viste? Para que no se doble. El Espíritu Santo es el que funciona de esa manera. Así que más o menos esos dos textos bíblicos, y después yo tengo acá a Darío, que es una persona que realmente fluye mucho en el Espíritu Santo y también ha tenido experiencias muy fuertes con el Señor. En los encuentros habla mucho del Espíritu Santo y Dios lo usa poderosamente. Y por eso lo cité. Tengo una persona ex testigo de Jehová que no creía en el Espíritu Santo, le habían enseñado y adoctrinado sobre que no existía el Espíritu Santo, y tenemos una mujer que viene de la catequesis de la Iglesia Católica. Así que imagínense qué lindo cóctel que tenemos aquí para poder hablar del tema. Abordarlo, hay de todo un poco. Y bueno, así que vamos a ir empezando. Primeramente, tu experiencia con el Espíritu Santo, Estela. ¿Cómo lo experimentaste? ¿Qué entendías del Espíritu Santo antes? ¿Cuál era tu interpretación de las cosas antes de conocerlo como lo conoces hoy? Bueno, sí sabía que era parte de la Trinidad, pero no tenía una experiencia con el Espíritu Santo hasta que entendí que Él, siendo también Dios, pude experimentar ir a la presencia y poder realmente conocerle. Cuando me decían buscar de la presencia, yo decía, ¿qué es la presencia de Dios? Yo no entendía nada. Entonces yo un día le dije, yo quiero conocerte, anhelo conocerte como dicen que sos, cómo sos, anhelo de tu presencia, no sé lo que es, pero voy a repetir lo que dicen. Claro. Porque yo venía de la Iglesia Católica y es más, era un ritual, no era hecho la confirmación, todos los ritos litúrgicos de la Iglesia Católica, pero no había tenido una experiencia con el Espíritu Santo, hasta que entré al cuarto secreto y tuve esa experiencia con el Espíritu Santo. Y cuando lo conocí, no quise más apartarme de él, y pude experimentar el gozo, como bien dicen que él es el consolador, el paracleto, que hasta el día de hoy es, como usted recién lo acaba de decir, mi ayudador. Es el bálsamo de nuestras vidas. El bálsamo. El Espíritu Santo. El bálsamo, antiguamente el bálsamo tiene que ver con un ungüento que traía, que se ponían normalmente en las personas que estaban heridas. ¿Sí? Eso es un bálsamo, es que era como un aceite. Y el Espíritu Santo, hay uno de los nombres que ya define, bálsamo. Qué extraordinario, ¿no? Cuando uno está herido por alguna experiencia, alguna que otra desilusión, no sé si te habrá pasado, uno se siente morir a veces. Nos sentimos desganados, desilusionados, y creemos que el mundo se nos viene encima, y de repente el Espíritu Santo, como un bálsamo, suavemente empieza a poner esa manifestación de sanidad de las heridas, como que empieza a suavizar esa herida que hemos sido golpeados, ¿no? ¿Sí? Yo creo que el Espíritu Santo hace que los hombres de Dios, los ungidos, los líderes, cuando a veces son calumniados así fervientemente, o sea, sin tener ni más mínimo piedad, no hay manera alguna que ningún hombre de Dios que esté ungido por Dios no sea criticado o cuestionado en su ministerio, y le dan sin piedad. Entonces, bueno, es importante que entendamos el Espíritu Santo como un bálsamo. ¿Fuiste sanada alguna vez? Sí, fui sanada. Si bien yo tenía una manifestación externa de una enfermedad, carcinoma, pregunté qué lo que era, investigué y era una herida que carcome. Lo referí que, bueno, para los que no me conocen, tuve cáncer. Entonces, la palabra de donde proviene es carcinoma, herida que carcome. Entonces, yo, si bien es cierto, pasé por la parte científica, yo sé que Dios trató conmigo en todas las áreas de mi vida y principalmente en esa herida. Por eso el Espíritu Santo para mí fue mi bálsamo. Impresionante. Mi bálsamo. Yo sabía que la sangre de Jesús me había limpiado, me había sanado, pero que el Espíritu Santo es el que suavizó mis heridas al punto que las cerró. Tengo la cicatriz de que alguna vez estuve en esa situación,
pero es Ya una no hay- cicatriz. pero ya no hay dolor. No hay dolor. Está la señal de la presencia de una herida, pero ya no duele. No duele. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, vamos a ir por Darío y después al último vamos a dejar a ella para que más o menos nos cuente sobre cómo vivió la doctrina ella y cómo pudo entender y relacionarse con el Espíritu Santo. Bueno, contanos tu experiencia con el Espíritu Santo, cómo lo viviste y lo importante que yo después voy a dar un cierre, lo importante que es la comunión con el Espíritu Santo. Y sí, es fundamental. O sea, en un cristiano yo creo que, por ahí lo que uno puede llegar a decir está de más, pero creo que la palabra nos habla muchas veces del Espíritu Santo. Hay capítulos completos. Yo creo que una de las dos palabras que me habló el Señor fue en Romanos capítulo 8, el capítulo entero, que habla sobre la vida mediante el Espíritu. Pues lo pueden leer en su casa. Bueno, lo va a leer en su casa, obviamente, siempre digo lo mismo. Y después la otra palabra es primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, ¿sí? Que nos habla de que las cosas que ojo no vio ni oído oyó están preparados para aquellos que aman a Dios. Entonces siempre fue una de los interrogantes que tuve, porque realmente hay muchas personas, cristianos, que aman a Dios y buscan, pero hay cosas que no se manifiestan y uno puede llegar a cuestionarse y decir, bueno, pero si yo estoy buscando de Dios, estoy amando, ¿por qué algunas cosas no me salen? Tengo fe y tengo un montón de cosas, y a veces pasa por la ausencia de conocer al Espíritu Santo. Y eso es lo que a mí me pasaba en algún sentido. Por eso el Espíritu es vital. Yo vengo no vengo de familia cristiana, vengo de una familia católica, ¿sí? Conocí a Dios entre los 17 años, 18 años más o menos. Y tuve en ese proceso muchas experiencias espirituales que realmente yo venía y siempre, fue mi pastor él, y yo siempre venía y le contaba a él lo que me pasaba, porque era fue un tu pastor? tiempo... ¿Usted? Ah. Era un tiempo, digamos, que era como de una cosa atrás de otra, una experiencia atrás de otra. Recuerdo que en ese tiempo venía re flashado, hablaba en un tiempo que estabas muy sensible, cualquier cosa el Espíritu de Dios te tocaba, Sí. y a veces me recuerdo que en ese tiempo solías andar en bicicleta, hace muchos años atrás. Sí, andaba en bicicleta. Ahora el ni ahí. Espíritu Santo, y adoraba, y él estaba Sí. teniendo tus primeras experiencias con Dios, y yo recuerdo que te dice, vos dejate llevar, dejate Sí, en la sí. experiencia. Yo recuerdo siempre, y siempre cuento en el encuentro, porque los encuentros, por lo general, el último que da esa charla me toca a mí. Sí, siempre cuento que, por ejemplo, me pasaba que me ponía la música en mis oídos, la alabanza o la adoración, y me quedaba dormido y me quedaba orando. Y me pasaban cosas en ese momento que me reponía en fuerza. Y y la área que más me ministró el Espíritu Santo, que fue el punto mío, porque cuando uno conoce el Espíritu, va conociendo cosas de uno mismo, y porque la Biblia dice que Él escudriña lo profundo de nuestro corazón. O sea, imagínense que claro, que va más profundo, y uno dice... como leímos recién, en Primera de Corintios capítulo 2, en versículo 9, que dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, cosas que uno no ve en uno mismo, ni nunca, digamos, lo sintió. Y el punto mío era que en la parte mía de mi autoestima estaba para atrás. Sí, venía con una autoestima muy, muy por debajo del piso, digamos, con muchas cosas que me habían pasado. No me voy a detener en ese punto. Y eso fue lo que más me ministró el Espíritu de Dios, y me dio la convicción de ser un verdadero, creyente y también hijo de Dios. Porque ¿Sabes no qué? solamente... ¿Sabes qué? Vos citaste recién 1 Corintios 2:9. 2:9. Pero mira lo que dice el versículo 10 en adelante, Sí. que dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y dice:
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que hay en el hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu en mayúscula que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es así. Yo, por ejemplo, yo hablaba esto en la célula justamente, que por qué muchas personas han tenido un problema con el miedo, han estado muy sujetas a todo lo que está pasando, porque si bien uno puede ver la tele, pero yo le decía esto la otra vez a una persona, lo dije en mi célula, sí, que la persona que no es espiritual es muy difícil que vea lo que está pasando con los ojos que lo tiene que ver. Entonces el que está en la carne, y esto no es una cuestión porque muchas veces la gente quizás nos dice, no, pero es que sos muy religioso, sos muy legalista, pero el tema es que en un momento... Una cosa es ser legalista, otra cosa es ser legal. Por eso por ahí a veces se confunden conceptos. Entonces, o sea, el que es espiritual va a interpretar el tiempo que uno está viviendo y lo que se está moviendo. Del marco del espíritu. Sí, claro. Entonces, muchas personas se han conflictuado en este tiempo por ese mismo tema. Por eso es que es muy importante el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo en la vida del creyente es lo fundamental. Porque por el Espíritu discernís los tiempos, interpretar los tiempos y la hora que estamos viviendo. Como dice 1 Juan, pastor, capítulo 4, versículo 1, que dice que tenemos que probar los espíritus. ¿Y cómo lo probamos? Con el Espíritu Santo. Claro, si no está el Espíritu de Dios, no está el discernimiento para discernir los espíritus. Escuche, porque sigue diciendo, hemos leído hasta el versículo 13. Miren lo que dice, seguimos ahí, Roxana, ¿me ayudas acá? Estamos en 1 Corintios, terminamos en 4:13. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir y espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tremendo. Impresionante. Impresionante. Me gusta cómo lo desarrollás. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo nosotros entendemos que la gente no ve las cosas desde el Espíritu de Dios, sino desde el espíritu del mundo que gobierna, con el miedo, con la inseguridad, con la incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana cuando todo esto colapse? La economía del mundo colapsa y la seguridad de las personas está en el depósito de todos los meses en el banco, en tu cuenta no sé, en tu patrón. No está en Dios. Hay fotos de Chuli cuando llegó a la iglesia. Hay fotos de Darío, a ver cuando llegó a la iglesia, a ver. Sí, no hay problema. Ahí está. Esa foto. No, mirá esa foto, mirá Darío. ¿Cuál soy? ¿El de barba o el otro? Mirá Andrés, mirá, no. Bueno, ahí fue cuando fue el campamento. Cuando fue el campamento, que ese fue el campamento que fui. Está pensando la Angie ahí, mirá. No, si no estaba. El Andrés, mirá el Andrés, está flaco el Andrés. ¿Cierto? De gorra al Chuli, mirá. Ahí usaba gorro. Bueno, y está el cantante Mario Llana ahí, ¿no? No, él es el pastor, no. No soy yo, no, mirá su cuerpo, papá. Qué bendito Dios, mirá. Esos pantalones. Tremendo, ¿ah? No. Me mataste. Un poco de humor. Me mataste con eso. La venganza. La venganza. Cuando volviendo un poco al tema, cuando entendemos al Espíritu de Dios, dice que el hombre natural no dice el hombre carnal necesariamente, porque está el hombre carnal, está el hombre espiritual, ¿sí? Y está el hombre que está, digamos, endemoniado, que está poseído por el espíritu del diablo. Estamos hablando del hombre natural, que no necesariamente está en contra de Dios, sino que no puede entender lo que está pasando. No puede entender que esta es una obra profética que está en la Biblia. Así que los que decimos ser hijos de Dios, yo te invito a que leas la Biblia, porque lo que está pasando
no es nada más y nada menos que digitado por el cielo, y es la manera en cómo Dios va a tratar con la iglesia y va a filtrar las motivaciones del corazón del liderazgo de la iglesia, y sobre todo va a exponer de manera visible la fe de los cristianos, y la iglesia va a brillar más que nunca. Así debe ser, esa es la idea de Dios, y creo que esto va a pasar, ¿sí? Así que, extraordinario. A ver, acá tenemos una persona que fue criada y adoctrinada. Bueno, creo que parte de tu familia todavía es testigo de Jehová, y quiero que nos cuentes tu experiencia con el Señor, con el Espíritu Santo. Y bueno, yo veo que muchas veces te he visto en la iglesia como cuando el Espíritu de Dios se mueve. Bueno, de hecho en Vida Abundante disfrutamos mucho de la manifestación del Espíritu Santo. Hemos visto cómo adorás y cómo recibís del Señor, porque evidentemente has tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Puedo decir que ahora soy libre porque tuve un episodio muy, muy fuerte, donde Dios me hizo conocer a través de esto el poder de su Espíritu. Y sí, tenía 8 años y mi mamá y mi padrastro empezaron a reunirse con los testigos de Jehová, y es lo único que yo conocía, incluso la única Biblia que tenía, porque esto es bueno decirlo, pastor. Sí. En la Biblia de los testigos de Jehová, la palabra Espíritu Santo está en minúscula, porque no se cree en la Trinidad, y solo el papel importante es de Dios, llamado Jehová, que sabemos, pero Jesús y el Espíritu Santo son secundarios. Y el Espíritu Santo lo enseñan como la fuerza activa de Dios, como una energía que no tiene decisión propia, que no tiene personalidad. Una cosa que yo experimenté así, la enseñanza, pero como usted dice, gracias a Dios que yo siempre me gustó mucho leer. Entonces yo tomé muy a pecho la religión y el querer servir a Dios. Y yo a los 8 años ya salía a predicar con mi Biblia, y predicaba lo que me enseñaban, obvio. Pero me había puesto la mentalidad de leer la Biblia del principio a fin. Y creo que ahí empezó todo. Porque había pasajes donde yo leía cómo se manejaba el Espíritu Santo. Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo decía, el Espíritu Santo me guió hacia Macedonia, o no me permitió llegar a tal lugar. Y yo decía, pero ¿cómo no le permitió? Y uno se va haciendo preguntas. Claro. ¿No? Y cuando hablaba también de cómo creó Dios y cómo a través de su Espíritu, a través de lo que Él habló, todo se creó. Digo, no puede ser algo insignificante. Y ahí empezó mi duda. Pero cuando uno va a preguntar a los de arriba, digamos, no les gusta. Y empiezan a querer callarte y taparte y a tildar de rebelde a la persona que quiera. Es más, los testigos de Jehová no te permiten hablar con gente de otra religión. Nosotros cuando salíamos a predicar, que tienen todo un esquema de cada manzana, en la parte de atrás, yo soy muy metida, observadora, y yo veía que el encargado daba vuelta la tarjetita y decía, estas casas son no visitar, no tocar. Y yo digo, ¿pero por qué no tocar? Estaban marcadas, la numeración, todo. No, porque acá vive un católico, acá es un evangelista, o sea que nosotros ni siquiera al predicar teníamos el permiso de hablar con gente de otra religión, porque decían que nos podían llenar la cabeza, cambiar lo que nosotros teníamos como doctrina, y yo desobedecía eso. Porque yo iba a la Biblia, entonces claro, Jesús nos mandó a todos. Claro. Y ahí empecé a tener problemas, porque me buchoneaban, ¿cómo se dice? Viste que le sale la... ¿cómo se llama? El Fuerte Apache sale, sale. Barro la estación, ahí, Barro la estación. Y bueno, me mandaban al frente, no sé cómo se dirá acá. Sí, está bien. Y bueno, me venían a reclamar de por qué no era obediente, pero yo decía, pero en la Biblia Jesús mandó a todos a predicar. Al samaritano, a la samaritana que nadie hablaba, él habló. Entonces ahí empecé el debate y tuve problemas realmente. Con el tiempo yo me alejé de los testigos, y cuando pasan años, que era a los 15 que yo me alejé, cuando quiero volver a los 25 por ahí, me pasa algo muy fuerte. Que mi abuelo, como se había metido en la religión macumba, con todas esas cosas, empecé a tener
problemas espirituales Espirituales. demoníacos, pero Ajá. cada vez más directos, cosa que los testigos de Jehová no saben tratar. Obvio. Y esto lo quiero contar porque es muy fuerte y sé que muchas personas pueden pasar esto y tienen que saber dónde buscar ayuda. Yo estuve 4 años con ellos que no entendían qué me pasaba y me mandaron a hacer un chequeo de todo. Porque a mí me cambiaba la voz o de repente me caía al piso o perdía la memoria, salía de mi casa y no sabía cómo volver y no sabía cómo me llamaba y estaba horas por la calle deambulando hasta que me podían encontrar. Y me culpaban de que yo, al haberme alejado, habría ido a algún lugar, estos que tiran cartas, cosas que nunca había hecho yo. Pero ellos no sabían cómo tratar el tema y no me sabían Claro, lo que ayudar. pasa que cuando esto en contraste con lo que habíamos leído al principio, el primer texto que leí, pero recibiréis en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Algo pasa acá. Claro. Si no está el Espíritu Santo, no está el poder. No, Y si no está el poder, no te queda otra que, disculpen, voy a usar este término porque me junté con ella recién ya. Empezás a sanatear, empezás a dibujar cosas, empezás a inventar, empezás a justificar tu falta Exacto. de poder. Y bueno, que hace un chequeo, que hace esto, que lo otro, o te culpan de última, Claro, pero no es tienen que ellos. Yo pasé todas esas etapas. Primero que no creían, que puede ser algo mental, que tenés que ir a hacerte ver, que anda un psicólogo, que anda a hacerte tomografía. Yo me hice todos los estudios, Claro. todo salía bien. No podían después, como ellos no creían en el espíritu, entonces ¿cómo iban a recibir el discernimiento para ayudar? Y yo le decía, pero en la Biblia está escrito que esto sucedía en el pasado. Entonces ya llegué a un momento, imagínense, 4 años. 4 Y ellos no me años. permitían ir a otro lugar porque yo tenía ese deseo a veces de ir a otra iglesia. Pues decía, si acá no me están ayudando, me voy a ir a otro lugar. Pero ellos amenazaban con la expulsión, porque si uno sale de ahí, Te expulsan y siempre chao. con eso arreglan todo. Ah, mira vos. Entonces yo tenía ese temor, también, si me expulsan, peor me va a pasar, algo Tenía peor. miedo que fuera peor. Exacto. Ah, esa manera de manipulación religiosa, ¿no? Sí, yo fui muy de vivir eso. Hasta que un día yo le clamé a Dios. Yo recuerdo que le clamé a Dios y le dije, vos sabés de esto, vos conocés lo que me está pasando y yo quiero ser libre totalmente de esto. Enseñame cómo hacer. Recuerdo que esa era mi oración y yo tenía mi Biblia, era la de testigo, aún la que tenía. Y cuando termino de orar, abro mi Biblia y se abre en Daniel 9, en el episodio donde está la lucha, que Daniel había orado y viene un ángel y le dice, tu oración fue escuchada, pero el ángel de Persa estuvo en conflicto con el ángel enviado. Claro, el príncipe de Persa. Ese es el príncipe de Es Persa. el capítulo 10 del libro de... Sí. Yo leí eso, me impactó, porque está hablando de un De una demonio lucha que hay luchando en los con aires. un ángel. Mm. Y dijo, y tuve que llamar a Miguel, sigue diciendo el texto, para poder liberarme de eso. Y ahora vine a darte respuesta. Yo empecé a llorar porque dije, el Señor me está mandando acá una señal. Empecé ahí a darme cuenta que Él ya estaba usando el Espíritu Santo para darme discernimiento de cómo luchar. Fue tremendo. Qué tremendo. Tremendo, porque yo empecé esa lucha sin guía espiritual de otros, sino la de Dios a través de su Espíritu. Lo que pasa es que eso pasa cuando vos empezás a buscar realmente al Señor. Yo tuve una experiencia también con Dios en la búsqueda solo personal. No sabía, me pasó muy parecido en tu caso. Y bueno, y la gente se acercaba y caía tocada por el poder de Dios y yo no podía hablar en castellano, hablaba en lenguas y no sabía qué era eso. Y no podía hablar en lenguas castellanas, o sea, como hablo yo. Y digo, algo me está pasando, no entendía. No se entiende. Entonces, y sentía algo que me sometía pegado al piso, un poder que dominaba mi cuerpo y eso... Era una sensación muy de miedo. Yo lo explico esto como que el temor de Dios se apoderó de mí y sin fuerzas quedé. Claro. ¿Qué es lo que le pasa a Daniel cuando en el capítulo 10 Así se cae queda a sin la fuerza, vez. cae? Exacto. Esa experiencia yo la tuve. Sí. Y entonces la gente por ahí dice, cuando va a la iglesia normalmente que oramos por las personas que caen por el poder de Dios,
Esto está en la Biblia, ¿sí? Con la imposición de manos. Y esa es lo que, en ese momento, cuando el Espíritu de Dios ya te empezó a visitar, porque Él conoce esto. Esto lo puedes ver en el libro de Hechos, capítulo 10, cuando habla de la conversión de Cornelio. Dice que él oraba y que tenía un corazón correcto, y un ángel les ha enviado a Cornelio. Y le dice: tus oraciones han sido contestadas, han sido oídas, ¿sí? Y lo manda a pedir que mande a buscar a Pedro, que estaba en una curtiembre en la casa de Simón el curtidor. Y él está ahí orando, y Pedro está recibiendo una visión en el mismo momento. ¡Qué impresionante! Dice que él está orando, y dice que un lienzo baja, ¿sí? Y que abre, y el lienzo traía reptiles, sapos, culebras, Comida de todo tipo. pero eran comidas que para que no se podían comer, era indigno. Era un ojal de costilla. No, ningún ojal de costilla, ni un bife de chorizo, nada de eso. Pollito, nada. No. Murciélago había, capaz. Murciélago. porque No se dice eso. Y entonces agarra, le dice: corte y come, le decía el Señor a Pedro. Dice: ninguna cosa inmunda. Dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y eso vino por el Espíritu. O sea, el vehículo para la manifestación sobrenatural de Dios viene por el Espíritu Santo. Y aún así los que por ahí que no son cristianos, vemos también en el mismo libro de Hechos, en la historia de Felipe y el eunuco, ¿sí? Que no era cristiano, y entonces dice la palabra que el Espíritu le indica a Felipe y le dice: mirá, tenés que irte por este camino, porque ahí va a pasar uno, y el que iba pasando iba leyendo la Biblia y no entendía. Claro, lo que pasa es que Felipe, permitime que te corrija, Sí, como sí. recién le hablaba sobre Daniel 10. Sí. Escúchame. Felipe era uno de los diáconos, era uno de los 6 diáconos que fue ungido en el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles. Porque me gusta mucho esta parte, no es una materia, es una experiencia realmente, pero tenemos que darle un marco teológico correcto, ¿no? Una interpretación sana. Y dice que él está en Samaria predicando a Felipe. Y dice que la gente tiró de magia, había un tal Simón el mago ahí que le había engañado a la gente, todo. Y en medio de tan tremendo avivamiento, el Espíritu de Dios los transpone y los lleva, ¡pum!, a un lugar. Él estaba con multitudes, con manifestaciones poderosas. Esto está en el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y lo pone al lado de un eunuco que era el tesorero de la reina de Candance. Y que iba y que estaba leyendo. ¿Qué estaba leyendo? El profeta Isaías, el 53, donde habla varón experimentado en quebranto, donde habla de la muerte de Jesús. Ahí está. A ver, respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto. No, eso no es el. No, es más atrás. Más adelante. Primero, claro. Más adelante, después de todo eso. Y es impresionante, ¿no?, lo que sucede en este episodio sobrenatural. Porque le pide que se bautice, pero fue por el Espíritu. Claro, eso fue guiado por el Espíritu. Fue por el Espíritu. ¿Y cuántas cosas, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podemos llegar a hacer? Porque funcionamos en el poder de Dios allí. Y es lo que en ese momento, sin saber, por lo que hoy sos, que estabas entrando en un plano sobrenatural y estabas accediendo al poder sobrenatural de Dios. Impresionante. Fue maravilloso porque imagínese el temor mío de luchar contra algo que uno no ve y que encima no te creen y que encima te culpan. Es tremendo lo que uno vive por dentro y tratar de que no te quiten tus hijos, porque yo tenía los chicos y venía la abuela de Darío muy testigo y no son muy empáticos con estos temas y la amenaza era: me lo voy a llevar a Darío porque vos sos peligrosa. No, yo era la peligrosa porque muchos casos que más, bueno, ya sabemos. Sí. Pero también yo en ese momento por ahí tenía el enojo de ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor, si yo quiero volver a vos? ¿Por qué si te he servido? ¿Por qué? Porque yo no sabía aún que estaba en el lugar equivocado. Hasta que empecé a través del Espíritu Santo a ver cuando Dios revela y quita la venda de los ojos.
Porque ¿qué pasa? Recién hablaba usted y qué prejuicio que había dentro de ese lugar. Yo Es decía, que- acá no puede estar es que morando toda- Dios y su amor. ¿Sabes qué? Esto permite... yo creo ahí voy a tirar un poquito la lengua a Estela porque creo que ella ya también tuvo esta experiencia, una experiencia, a ver, no creo que suene mal, pero creo que les va a servir a todos aquellos que nos están viendo, una experiencia evangélica, que no es lo mismo que una experiencia con Dios. La iglesia evangélica en su formato total es religiosa. Y hay algunas que no lo son, algunas que le dan libertad al espíritu. No es lo mismo una organización que un organismo. Una organización tiene que ver con reglas. Un organismo tiene que ver con algo que está vivo y está unido al cuerpo. No es lo mismo. Entonces, cuando la iglesia funciona como organismo, funciona como algo vivo. Cuando funciona como organización, aunque puede ser muy correcto y teológicamente correcto, no está la vida de Dios allí. Y entonces está muy difícil que se manifieste, que es la experiencia que vos tenías. Porque te voy a contar algo que le pasó a Estela. Cuando llegó a la iglesia, los primeros, creo que 2 meses, no sé cuánto tiempo, esa parte me la vas a contar vos. El espíritu la tocaba y ella salía mareada y no sabía qué le pasaba. Y nunca, aunque hacía años que conocía al Señor, nunca habías tenido una experiencia con el espíritu. Quiero que más o menos cuentes eso. Por eso te digo, mira. Sí, fue extraordinario, sobrenatural, inexplicable, porque cuando llegué, primero me lloraba todo. Era algo que no podía contenerlo. El pastor me miraba y sus ojos eran como fuego, que siempre se lo decía. No sé, no era él. Para mí no era él porque sus ojos eran como fuego. Él lo describía así y yo sentía en ese momento algo que no podía permanecer de pie. Por eso apenas él pasaba o estaba cerca, ya cuando estaba enfrente ya no me podía sostener por la presencia del Espíritu Santo. Y ¿Nunca habías experimentado eso así antes? tan fuerte, no. En mi habitación sí, pero como decían que no era así, entonces como te pasaba a vos, aunque era... Como que uno se reprimía. Se reprimía. Y bueno, pero no, o sea, siempre tenía esa como no sé cómo explicarlo, limitación, pero yo siempre me sentía atraída por el Espíritu Santo. Era algo, o sea, yo no sé, siento algo especial, o sea, por el Espíritu Santo. Es más, yo, y te puedo asegurar esto, porque lo sé por el Espíritu, aparte de conocerte, que tu ministerio en el liderazgo, tu liderazgo nunca creció tanto como en este tiempo. Exacto. Por el Espíritu. Es Él el que se mueve, Él es el que, como siempre, no es decirlo, sino hacerlo. Él es el que dirige las iglesias, la célula. Él es el dueño, o sea, él se mueve. Porque ¿cómo puede ser que estando, no viéndonos físicamente, el poder de Dios se manifiesta, las otras personas caen en el poder del Espíritu del otro lado de un WhatsApp, en algo tan sencillo como un WhatsApp? Lo hemos experimentado tan fuertemente que le damos toda la gloria a Dios por este tiempo, porque es impresionante. No hay límites para la obra del Espíritu. No hay. Dios se ha manifestado. Yo terminaba llorando la célula, la de equipo, la evangelista. O sea, lloraba con el del otro lado, porque cómo se ha movido Dios extraordinariamente. Y eso antes no había fluido en ese poder antes. En ese poder no. Si bien no significa... hay algo que quiero explicar para que no suene como que estamos cuestionando a otra iglesia, no. Sino que cuando él empezó a tener la experiencia con Dios, yo le daba cuerda, decía, dale, métete más. Y a otro decía, no. Y a él decía, dale. ¿Por qué? Porque hay una experiencia del Espíritu que solo puede dar el Espíritu de Dios cuando uno se rinde a esa experiencia. ¿Se entiende o no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Espíritu de Dios empieza a manifestarse en nosotros, entramos a, como dice Ezequiel 47, de las aguas salutíferas, empiezas a meterte más, y dice primero el agua hasta los tobillos, rodillas, hasta el lomo, y al último te metes y ya no puedes nadar porque el río te arrastra. Bueno, cuando te sumergís en la obra del Espíritu,
ya no hay control sobre vos mismo, el Espíritu te lleva. Claro, sí, sí, sí. Es así. Y es fuerte cuando uno lo va viviendo, pero yo de niña cuando recibí la Biblia, la primer Biblia y empecé a leerla, yo ya elegí de servir a Dios, salió de mí, no me llevaban a mí. Mi padrastro y mi mamá dormían y yo me iba a predicar. Yo creo que ese era un llamado de Dios, Sí. escúchame, porque vuelvo a repetir y a retomar un poquito para cerrar un poco la idea. Si bien vos podés conocer al Señor, puedes tener un corazón para Dios como el tuyo en aquel tiempo, pero no necesariamente significa que eras guiado por el Espíritu Santo. Es distinto eso. Porque vos tenías una experiencia con Dios, habías pasado un encuentro, pero no habías entrado en la dimensión del Espíritu para que Él te lleve hacia donde Él te quiere llevar y hacia el crecimiento sobrenatural que solo Él te puede dar. Así. El año pasado fue un año muy duro en muchos aspectos. Y yo le dije un día a la pastora, yo creo que este año, yo creo que ahora puedo decir que dependo de Dios. Porque en otro momento yo decía depender, pero no era verdad. Pero todas las experiencias que no fueron buenas, desde de la salud, ministerial, familiar, me llevó, económicas, me llevó a depender totalmente de Él. Y antes era panicosa, también tenía eso. Tenía angustia, depresión, pánico, me despertaba y decía, ¿por qué me desperté? Y esa era mi vida anterior, ¿no? Sin Dios. Y ahora no le tengo miedo a esta situación, he sido respetuosa nada más. Pero no le tengo miedo, Antes era una mujer panicosa. Mi hijo, mi familia puede atestiguar cuántas pastillas me tomaba, cuánto Rivotril y todo lo demás. Era una adicta al Rivotril. Pero bueno, ahora no, toda mi confianza está en Dios, por eso lo definí como mi bálsamo. Así es. Bueno, igual está también el otro lado de mucha gente que nos escucha y que nos ve, que nos escucha. Y yo creo que es la pregunta recurrente. A mí, por lo menos, bueno, el tiempo que estuve trabajando con gente joven y con adolescentes es algo que te lo preguntan todo el tiempo. Que es el tema de que si no hablo en lenguas o cuando paso adelante, por ejemplo, yo pasé adelante 1000 veces y nunca me caí. Sí, y mucha gente tiene ese problema y dice, bueno, yo no tengo el espíritu porque no hablo en lengua. Yo recuerdo en ese tiempo una reunión que tuvimos con los jóvenes hace muchísimo tiempo cuando estábamos en el ranchito. Y recuerdo que se empezó a mover el espíritu, creo que predicó mi esposa, en ese tiempo estábamos así de novio, y habían venido muchos chicos, éramos como 50 más o menos ahí. Me acuerdo que se derramó el espíritu, empezaron a caer, otros lloraban. Y había una chica que estaba ahí, en ese grupo, quiero decir, empezó a hablar en lenguas. Y yo sabía que lo que estaba diciendo cualquiera, no estaba en el espíritu. Sí, porque después nos dimos cuenta cómo era la mano. Y en ese momento le dije a uno de los que tenía ahí conmigo, que ese tiempo estaba Marcelo Baigorria, no sé si se escucha, si nos escucha se va a dar cuenta. Yo le dije, mirá, andá a decirle que se calle. Pero gritaba, hablaba así, estaba haciendo un espamento mal. Y no era espiritual lo que estaba pasando. Era emocional. Sí, y porque eso lo mucha discernís gente, por claro, medio del espíritu. Porque mucha gente hace eso, o sea, a veces. Y después cuando la vimos afuera, la cuestionó a mi esposa porque le dijo, bueno, vos no hablás del espíritu porque vos no hablaste en lengua. No andás en el espíritu. Claro, entonces, la espiritual cuestiona la autoridad. Entonces hay mucha gente que confunde esas cosas y por ahí tiene ese problema. Mira, ¿sí? Ahí te voy a decir algo, mira, mucho afirmando lo que vos acabas de decir. Mira, lo que dice Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contrictéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Esta mujer estaba cuestionando, no edificaba con lo que decía. Entonces, ¿cómo puede decir que el Espíritu Santo estaba ahí, en ella? Dice, está contrictado, no contrictéis el Espíritu Santo. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca.
Pero, digamos, lo que yo siempre he dejado en claro, y bueno, en ese tiempo lo trataba con esa gente, es que no tengan miedo si pasan adelante y no se caen. Porque hay gente que pasa adelante y no se quiere caer, pero hay otra gente que se cae por deporte nomás, que uno va pasando, capaz ven que viene el pastor o ven que viene el que está predicando en ese momento y se cae al toque. Pero después salen afuera y se están fumando un cigarrillo. O sea, una contradicción impresionante, ¿sí? O están en casa y son cualquiera. Entonces, yo digo esto y siempre le digo esto a la gente. O sea, que no tengan miedo si no le pasa en público. Lo importante es lo que hacemos en privado. Porque lo que hacemos en privado sale en público. Si yo tengo yo creo que en lo personal mío, las más grandes manifestaciones que tuve fue en privado. Y eso se reveló en un momento en público. Y se revela por ejemplo, cuando hacemos las charlas del Espíritu Santo, los hombres, mire, yo le quiero decir una cosa, hombre, si usted va a ir al encuentro que viene, que lo vamos a hacer pronto. Usted nunca lloró, hombre, capaz que es un hombre, pero duro, pero yo sé que va a llorar en algún momento, porque todos terminan quebrados. Recuerdo uno de los últimos encuentros, fue un hombre muy duro, no lloraba en ninguna reunión, no lloré, y me dice José Laciar, me dice, anda vos al último, dice, porque este hombre no lloró nada, porque lo ministramos, pero si era tocado, sí, venían y le ponían así la mano y se caía, pero no lloraba nunca. Pero en la charla del Espíritu Santo se lloró la vida. Y no hizo falta ni que pongamos las manos ni nada, pero lloraba el hombre, cayó tremendo, ¿sí? Por eso mucha gente tiene ese temor y tiene esa incertidumbre de decir si tengo el Espíritu Santo o no lo tengo el Espíritu Santo. Si se manifiesta o no se manifiesta. Lo que pasa es que confunden. Esto está después en 1 Corintios 12, después lo ven en su casa más detalladamente. 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu Santo. Sí. Uno de los dones del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Totalmente. Uno de los dones, pero está primero sabiduría, el don de discernimiento, el don de fe, ¿sí? Sí. El don de lengua, el de interpretación de lenguas, el don de ciencia. O sea, tener el Espíritu Santo no necesariamente tiene que hablar en lengua. ¿Sí? Y como a la mitad del texto, si me ayudas, está en 1 Corintios 12, dice, hablan todo el Espíritu Santo, y dice, son todos ojos, son todos pies, son todos brazos, son todos... A ver, dice, pero así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo en Cristo, así también en Cristo, así también Cristo. Dice el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, a todos se les dio a beber de un mismo espíritu, en mayúsculas. Sigue diciendo el verso 13. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Claro. Y dice ahí, mire, si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso, ¿no será del cuerpo? Parece una locura, ¿no? Y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y el verso 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y sigue diciendo, por favor, más ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Sigue diciendo, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sigue diciendo, vamos. Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y sigue hablando después, más abajo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Sigue diciendo, a ver, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen menos débiles son los más necesarios. Dice, aquellos que el cuerpo nos pertenecen menos dignos, nos parece menos digno, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Vamos, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Tremendo. Mire, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea que evidentemente ahí hay otras que... Mira lo que dice el verso 29, son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. No. No, eso sí. No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que es la unidad del cuerpo. Exacto. Y si es la multiforma que tiene el Espíritu de Dios, se diferencia, o sea, si no sería un desequilibrio. Todos hablan en lengua, claro, sería todo. un... ¿Cómo? Claro. Pero si bien también otra cosa que enseñaban mal, cuando yo estaba ahí, decían de que el Espíritu Santo solo se lo daban a las personas que estaban muy arriba, como ser un pastor o un ungido. Como que hay una elite, claro, como que hay una elite de gente que eran los gente común preferidos. Como nosotras no. Y a mí como decía Estela, te va reprimiendo eso, porque yo por ahí cuando oraba sentía algo especial y el quebranto y como que uno flota y la atmósfera. Claro. Y yo decía, entonces, ¿esto qué es? Pero entonces hay una parte en la Biblia que ellos cortaron definitivamente. Hechos 2 dice que el Espíritu de Dios, cuando Pedro apela al Antiguo Testamento, esto lo dicho por el profeta Joel, que en los posteriores tiempos el Espíritu se derramaría sobre toda carne, o sea, no sobre la carne elite. Y ahí dice sobre no sus sobre hijos también, el ojal de sobre costilla, sus también a nietos. lo mejor sobre los obucos. Claro. Sobre el mondongo. Sobre el mondongo qué Nos sé yo. también. extrañamos, pastor. La verdad que a mí me dio un sentimiento de cuando abrí mis ojos, que Dios me hizo ver todo, me dio un sentimiento de culpa, le pedí mucho perdón porque había un texto que me marcó mucho donde dice que cualquier pecado es perdonado, pero menos cuando uno contrista. No, cuando blasfema. Blasfema al Espíritu Santo. Y yo decía, si lo están poniendo en minúscula y están diciendo que no es importante. No le dan un lugar de Dios. Y yo estaba también enseñando eso, porque cuando uno te preparan ahí para enseñar, vos es como... Pero tenés que- estabas en ignorancia, por eso no se por toma como eso blasfemia. sí, por eso yo cuando pedí perdón, Dios me hizo ver eso, que yo me lo habían enseñado mal a mí, pero Él ahora me estaba quitando esas vendas y hoy agradezco porque uno puede transmitir lo que aprendió, porque eso le decía a las chicas en la célula, que este miércoles que fui, que yo cuando escuchaba una buena prédica o escuchaba una buena oración, anhelaba eso. Cuando di el tema que Estela nos pidió que preparábamos para la célula, les expliqué a las chicas que yo a Dios no lo veía como papá, como un padre, porque nunca tuve papá. Yo lo veía como Dios lejos, pero decía eso, lo anhelé y se lo pedí, se lo dije. No te puedo decir padre porque nunca tuve un padre, no sé lo que es, enséñamelo. Y del Espíritu Santo lo mismo, como vos decías, Estela. Qué tremendo. Cuando uno lo pide, ahí Dios se manifiesta y uno lo puede sentir. Por eso es bueno a las personas que por ahí no se animan, no dicen, no, pero yo tengo esto, de este defecto, se ve todo lo malo y que no es digno. La Biblia dice, cuando Dios dice, si tu hijo pide un pan, no le darás una serpiente. Claro, sí, Y, es verdad. y que pidamos del Espíritu Santo y Él lo va a dar. Sí. Y es Pero el preserv- enemigo no quiere esto porque sabe que el Espíritu Santo trae libertad. A mi vida me trajo libertad. Y cuando yo aprendí esto, me aferré a eso y todos los días le clamaba a Dios para tener libertad completa del enemigo. Así es. Yo creo que no hay una guía de alguna manera para llegar a decir, bueno, ¿cómo puedo llegar a conocer el Espíritu Santo? Porque mucha gente que nos escucha quizás es gente que nunca escuchó un mensaje cristiano, ¿no? O quizás como le pasó a ella, que por ahí, bueno, vengo de otra religión, siento que Dios me tocó. Y yo creo que la manera que hay, sí, es la manera que a mí me sirvió por lo menos, es buscar y anhelar, querer más de Él. O sea, yo creo que eso es lo primordial que una persona tiene Hay que una tener, oración lo que primero. se tiene que considero hacer, que dice, Señor, no te conozco, pero revélate a mi vida. Y creo que el primer paso es decir, Señor, no te conozco, te acepto en mi corazón, ven a mi vida. Y después el segundo paso es que el Espíritu Santo se va a empezar a manifestar. Y si no, busca gente
que te enseñe sobre el Espíritu Santo, que te ayude, que te guíe a una experiencia con Dios. Y te puedo asegurar que cuando caminas en el Espíritu te vuelves invencible. Amén. Empiezas a ver las cosas que antes no veías. Empiezan a pasarte cosas impresionantes. Lo que decías ahí por WhatsApp y orás y la gente tocada. Yo, Rosa, un día estamos y seguramente tengo una prima que nos visitó, que la conocí hace poco, de Santiago del Estero, donde yo soy. Ella vino, nosotros fuimos para allá, después vino ella acá, porque necesitaba de Dios y ella tuvo un encuentro con Dios aquí. Y bueno, después llegó allá con todo ese fuego, ¿no? Y llegó a la casa de una cuñada de ella y empezó, que la cuñada estaba muy mal, que tenía depresión, y yo por teléfono, ella me llama por teléfono, mira, estoy con ella acá, bueno, sacala así, hace esto y esto. Y nosotros sentíamos, y Rosa filmaba eso, cómo se manifestaba la persona y cómo recibía libertad, y solo por una llamada por teléfono, y cómo estaba manifestada, ¿no? Y el Señor hizo libertad, y después esta persona se comunica conmigo que es una esposa de un primo hermano mío, que tampoco me conoce prácticamente. Lo he visto una que otra vez y por foto, y una vez cuando era muy chico, porque yo soy bastante mayor que ellos. Y vemos como Dios actúa, y que cuando estás en el Espíritu, ni la distancia No tiene límites el no hay poder de límites. Dios. Nada lo limita, nada lo Y la encierra. gente se pregunta eso, ¿viste? Esto que me decías vos, Estelita, yo paso por gente que no es cristiana, que nunca ha ido a una iglesia, y ya la misma persona me manifiesta, y si yo cuando usted habla, yo siento ganas de llorar, o usted pasa por al lado mío y siento algo fuerte y no sé qué es, gente que no es cristiana. Y bueno, mis hijas también decían lo mismo. O sea, y bueno, a las chicas que cuando llegamos a la iglesia, me acuerdo a Amelia que se vivía cayendo, dice, es que estoy mareada, Se me no bajó la puedo, presión, no puedo, decía. se me bajó la presión. Y te acordás, Amelia, si estás escuchando. Dice, me pasea por toda la iglesia en el suelo. Sí. Y bueno, y era así, bueno, estábamos bajo el poder del Espíritu Santo. Y bueno, y gracias a Dios lo anhelo, y como siempre leía mucho, y una mujer que leí su biografía que decía que ella menguaba para que él creciera. Sí. Y eso fue lo que me encantó, y después lo escuchaba también, lo escuché de Juan el Bautista, que era necesario menguar para que él crezca. Entonces eso me quedó grabado en mi corazón, y yo hacía esa oración: ya te conozco, pero quiero menguar para que tú crezcas. Menos de mí, Menos de ti, más de ti. menos de mí, más de él. Sí, esa Es oración. impresionante. Entonces, la gente por ahí dice, ¿cómo tan normal Ah, que no somos religiosos, que ese pastor no usa corbata? Ay, porque en la iglesia dice, ¿cómo una mujer va a usar pantalones? Hay iglesias que dicen, bueno, vos no permiten eso, porque si no, como que eso es un pecado muy grave. ¿Y cómo se puede mover Dios allí? Y porque donde hay un corazón correcto, donde hay personas que anhelan su presencia, no importa, puede Dios visitarte en la casa en una curtiembre como a Pedro. No puede haber ido nunca a una iglesia como Cornelio y el Espíritu de Dios venir. El Espíritu Santo se manifiesta. Y no importa bajo las circunstancias que vivas, ni de donde vengas, ni de la religión que sea, o tal vez nunca hayas escuchado hablar de Dios. Si abres tu corazón al Señor, el Espíritu Santo se va a manifestar, y vas a tener una experiencia real con el poder sobrenatural de Dios. Y hay algo que siempre digo: han habido cientos de milagros en todos estos años de ministerio, y le aclaro a la gente, yo no sano, Dios sana. Amén. Yo no sano, Dios sana. Y cuando les das gloria a Dios, y cuando le das el lugar al Señor de honra que tenés que darle, siempre habrá manifestaciones, siempre habrá respaldo, y siempre verás su gloria. Me siento privilegiado, y creo que ustedes acá también, privilegiado por el solo hecho de decir, bueno, Señor, yo esto soy, y aún así
por tu gracia estas cosas pasan. Amén. Y estar aquí, todos ustedes son líderes, tienen gente a cargo, y ver lo que Dios hace y cómo Dios se manifiesta con poder es nada más y nada menos que vivir la Biblia. Que ves que esas verdades que leemos se hacen tangibles, que no es simplemente una doctrina que como que domestica gente, no, es una experiencia real, verdadera con Jesús, con el Espíritu Santo, y que Dios hace milagros, y que aún lo necio, lo vil, lo que no tiene estudio, puede usar Dios para ser un vehículo perfecto para que Dios se manifieste. ¿Cómo puedes tener esta experiencia con el Espíritu Santo? El primer paso es permitir que Jesús sea tu Señor. Si estás allí en tu casa y nunca has experimentado el poder de Dios y hoy quieres hacerlo, y tal vez nunca le pediste a Jesús que entre en tu corazón, hoy vamos a orar por vos. Mientras ellos nos respaldan, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él te toque. Y Dios va a hacer lo que sabe hacer. Dios va a transformar. Dios va a traer luz a tus tinieblas. Si hay opresiones, Dios la va a romper. Cadenas se van a romper. Si hay enfermedades, el Señor las va a sanar. Pero antes, repetí conmigo una oración. Permitirle que Jesús sea tu Señor. Y ese será el principio de un nuevo caminar y de una nueva experiencia real con Dios. Cerra tus ojos allí y repetí conmigo: Señor Jesús, reconozco que te necesito. He pecado, te he ofendido, he vivido mi vida como mejor me parecía. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Quiero experimentarte. Quiero experimentar. Revélate, Señor, Revélate, Señor, a mi corazón. a mi corazón. Dame esa experiencia Dame esa experiencia que necesito tener. que necesito tener. Dame la libertad Dame la libertad que viene por el Espíritu que Santo. viene por el Espíritu Redarguye mi vida Santo. Redarguye de mi pecado. vida de pecado. Y en este tiempo, Y en este tiempo, dame la experiencia dame la experiencia y dame tu vida y dame tu vida en mi vida. en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén, Señor. Si has hecho esta oración y has creído con todo tu corazón que Jesús es el Señor, que Él fue a la cruz y pagó el precio por tus pecados y mis pecados, y no solamente fue a la cruz, sino que al tercer día resucitó triunfante sobre la muerte, en ese mismo momento que le has creído en la obra redentora de la cruz. Y cuando crees en la obra redentora de la cruz, le estás abriendo una puerta para que el Espíritu Santo siga obrando en tu vida. Qué bueno es saber esto. El Espíritu Santo viene a Jesús en forma de paloma cuando Jesús es bautizado, y en ese mismo momento queda la señal clara de que de manera física, corpórea, el Espíritu Santo viene sobre Jesús trayéndole respaldo y como una señal que estaría en todo su ministerio. De la misma manera, el Espíritu Santo, que es una persona que puedes experimentar su poder ahora, que puedes sentir que Él te libera de las cadenas de la depresión, de la tristeza, de la amargura. Ese mismo Espíritu Santo está aquí, y nosotros oramos y declaramos que cuando se te manifieste el Espíritu Santo, habrá una completa y total libertad en tu vida. Antes de terminar, antes de orar por todos, vamos a orar por las ofrendas. Así que, bueno, Estelita, ¿puedes orar por las ofrendas? Si vas a estar así ofrendando en tu casa, en este altar familiar o altar en casa, nosotros damos gracias a Dios. ¿Sí? ¿Quién ella va a dar la palabra? Sí. Ah, bien. Yo no sabía. Bueno. Pasa que como ella es la líder, así, donde manda capitán no manda marinero. Bien. Vamos, Bueno. lea Mari. Sí, la palabra que a mí me marcó cuando la leí, porque también no hacíamos nosotros de diezmos y ofrendas en mi creencia anterior, entonces también tuve que aprender esto. Y la palabra es de Malaquías 3:10,
que dice: traed todo el diezmo a la tesorería y haya alimento a mi casa, y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y realmente al principio yo no obedecía porque me costaba, como le decía, nunca lo habíamos hecho, nosotros hacíamos contribución nada más. Entonces cuando yo empecé a escuchar los temas y las palabras y empecé a sentirme tocada que realmente necesitaba hacer ese cambio en obediencia, por decisión propia lo empecé a hacer y a obedecer, pude ver este texto comprobado en nuestras vidas, con mis hijos, como les explicaba, aún hasta hace poco, que hasta pude tener un mejor lugar a donde vivir, todos los costos bajos, me cobró muy poco el flete, todo se fue dando y como Dios quiso que se diera. En respuesta a la obediencia. Eso es lo que cuando usted me mandó ese audio, me quedé pensando porque digo, tiene razón el pastor, porque a veces, a mí me costaba a veces dar el diezmo y me respaldaban que bueno, que yo estoy sola, que con los chicos, que a veces no me alcanza, y es la verdad, y ponía esa excusa. Entonces hasta que un día no di más, porque uno cuando va y escucha la palabra es tocado y uno dice estoy fallando y no la puedo pilotear más, como se diría. Y bueno, me salta, ¿cómo dice? Y cuando me decido a decir, Señor, yo voy a empezar, no importa cómo esté, no importa si tengo poco, mucho, y como esté mi situación, yo voy a empezar a ser Bendito obediente. Dios. Y vi la mano de Él de una manera extraordinaria. Él cumple lo que su palabra dice, y el diezmo y la ofrenda viene después también de la obediencia, toda la bendición derramada. Él dice, pruébenme, y yo lo probé. Y el resultado fue una vida plena, feliz, y sabiendo que Dios está cumpliendo con nosotros. Qué tremendo. Antes de ofrendar, y vamos a ponernos a pie. Antes de ofrendar, con micrófono en mano, quiero hacer una pregunta a todos. ¿Creen que, y esto no busco afirmar nada, pero sí que testifiquen, ustedes pueden ver al Espíritu Santo moviéndose en vida abundante? Plenamente. Sí, o sea, yo, digamos, desde que conozco a Dios y he podido también conocer, digamos, otros lugares, que esto es sin el ánimo de criticar a algún pastor ni nada que ver, porque los que me conocen saben que soy así. Pero sí lo que se experimenta muchísimo y lo que sabemos de la Biblia, ¿no? Que conocemos que cuando el Espíritu se manifiesta en una persona, lo que primero hay gozo y hay alegría. Hay la parte que no es religiosa y natural que tiene la persona. Y creo que esa es la marca que tiene la iglesia. Uno está... yo por ahí... ha venido gente de otra iglesia preguntándonos, che, ¿por qué hacen tanto chiste? Ustedes no tienen un momento de seriedad. Y realmente sí somos serios con las cosas. La seriedad que nunca se puede medir, claro, digamos, por la retórica. Claro. La seriedad no se puede medir, digamos, por tu cara. La seriedad, claro, tiene que ver con tus ideas y con tus convicciones. Sí, en eso sí somos radicales. Podemos decir que somos así. Claro, porque lo que es pecado es pecado, claro, lo que está mal, lo que es antibíblico no lo aceptamos. Pero no compramos, digamos, lo que es visible por afuera, que bueno, de repente está de corbata y ya es espiritual. Porque el espiritual realmente sabemos en vida abundante que es la persona renatural, digamos, en su más... digamos, como están en la casa con pantufla, ¿sí? Claro. Re natural. Y como somos en casa, que en casa no nos reservamos nada. En los que conocen así nuestra casa saben que no nos reservamos nada, que hablamos de todo, que uno si va a una charla de sexualidad, vamos a hablar de sexualidad y no vamos a hablar de cosas que no son, vamos a decir las cosas como son. Entonces, yo creo que por mi parte, yo creo que esa es la marca que está el Espíritu de Dios en nuestra iglesia. Bueno, de mi parte también. Desde el momento que pisé la iglesia, más que desde que me encontré con ustedes. Desde el primer momento que me encontré con ustedes, que fui confrontada, porque usted, cuando yo me encontré con usted, me confrontó. ¿Ah, sí? ¿Se acuerda? No se acuerda. Me dio con un caño. Me dio con un caño. Muy fiel a mi estilo, pero... Me confrontó, no, bueno, o sea, y yo, bueno, o sea, sentí
en ese momento, que era el Espíritu de Dios, que confirmaba lo que tenía que hacer, ¿no? Y luego en el ambiente de la congregación, todo, bueno, es alegría, es gozo, que yo lo había perdido, disfrutamos mucho. Y disfrutamos todo, o sea, todo el tiempo disfrutamos, como también lloramos. Pero también somos redarguidos, somos confrontados con la palabra. Y bueno, y todo termina siempre en cánticos de liberación. Amén. En cánticos de perdón, Sí. de reconciliación, de Gloria a restauración. Dios, qué extraordinario. Y nosotros cuando llegamos, en realidad mis hijos Diego y Darío estaban dolidos, muy lastimados por una situación que pasamos en familia, en un grupo de personas, ¿no? Y de la manera en cómo llegué yo, también pasando con mi hija una situación muy difícil, si no hubiera estado en vida abundante el Espíritu Santo de Dios, no hubiéramos podido permanecer ahí, no hubiéramos podido haber sido sanados, haber vuelto a tener gozo, sentir esta paz que tengo y esta confianza de que Dios está, que nos respalda. Sí, Señor. Y que, mire, pastor, uno por ahí cuando va a otras iglesias, o yo vine de varias iglesias, a veces uno está porque tiene que estar, pero por ahí el tema no fluye, no llega. En nosotros no hay un domingo que no seamos tocados por la palabra. Y yo creo que eso es una prueba muy fuerte, que toda la iglesia lo puede testificar. Hasta voy a confesar algo, Sí, que sí, está sí. acá Darío presente, cuando usted estuvo de viaje, y le tocó predicar a Darío, y yo dije, pero yo quería que esté el pastor, vine acá y va a hablar Darío. Perdón, Te pero ningunearon, hermano. me sorprendí porque cómo lo usó el Espíritu Santo, Sí. que me hizo tragar mis palabras, y yo me admiré, donde dije, el Espíritu Santo fluye y elige y pone donde quiere poner Así es. Dios su Espíritu para usar esa persona. Me lloré todo. Y te pido disculpas por lo que yo Está pensé, bien. pero digo, ahí No, está no. el Espíritu Santo actuando. Bueno, ahora me voy a ir a dormir y me va a ocasionar un problema porque ahora le... No, mentira. Está perdonada, Ahora está se va a perdonada. Está perdonada. Así que bueno, allí en tu casa, levanta tu ofrenda, presentate delante de Dios con ofrendas, dándole gracias al Señor, porque Él es bueno. Y solo le damos un poquito de lo mucho que Él nos da. Somos vida abundante, somos familia, aportamos para el reino y queremos que el reino sea extendido. Amén. Padre, bendice estas familias que van a dar. Amén. Bendice, Señor, aquellos que preparan su ofrenda en casa, que diezman fielmente. Hoy presentamos nuestras ofrendas en honor a ti, Señor, en gratitud y en alabanza. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Amén, Y amén. Señor. Gracias. Ofrendamos al Señor. Y bueno, antes de irnos, gracias, chicas, por venir. Gracias, Darío, siempre tu aporte tan exquisito. Bueno, ustedes me sorprendieron. Primera vez que comparto así con ustedes, y la verdad bendigo sus vidas. Gracias, pastor. Tu experiencia impresionante. Bueno, y vos sabes que sos una bendición. Sí, te amamos, a mi familia, a mi esposa, sos una mujer tremenda. Bueno, yo por ahí digo, son regalos de Dios, son mimos también, porque cuando hay gente que son añadidura a tu vida. Amén. Amén. Nunca menosprecies a nadie. Hay gente que son añadidura. Y todas las personas son buenas, son especiales. No creo que en vida abundante haya gente mala. Decir, tan así. Sí, hay algunos roscaditos, pero no, yo no lo tomo así porque bueno, ya va a aprender. O sea, muy importante no es cómo está la persona, sino con los ojos, con lo que nosotros vemos a la gente. ¿Es así o no es así? Es así. Así que bueno, desde el sur de la provincia, desde el living de casa, con esta hermosa gente, vida abundante, te amamos y nos vemos pronto. Pronto. Amén. Amén. Chao. Chao.